Vamos a hablar un poquito acerca del storytelling, pero somos un ministerio cristiano, una organización sin fines de lucro que trabaja con iglesias, entonces todo está centrado en Jesús. Entonces, ¿cómo podemos empezar sin presentar la teología detrás del storytelling, que simplemente es contar historias que transforman? Esta conferencia se llama Jesús y el storytelling y quiero empezar con una pregunta. Las prédicas, las conferencias em, a las que hemos asistido que más han cambiado nuestra vida, que más han marcado algo en nuestro corazón, ¿qué es lo que más recordamos de ellas? ¿Recordamos los principios, los datos que nos dieron o recordamos la historia que nos contaron? Y cómo esa historia fue la que conectó todo. Probablemente no recordamos muchos puntos de mensajes, pero sí recordamos historias. Historias que nos han hecho sentir, historias que nos han hecho pensar y al final historias que nos cambian. Y no es casualidad. Jesús utilizaba historias para conectar con las personas y las vidas de estas personas cambiaban. Generaciones enteras han sido transformadas. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de una historia que hace 2000 años, un poquito más, cambió la vida de muchas personas. Una historia bastante sencilla, pero reveladora. Todos la conocemos, es la parábola del sembrador. Lo interesante es que después de que Jesús habló de la parábola del sembrador, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué usas parábolas? Y él les respondió claramente. "Em, Después de la conferencia, yo quisiera que saliéramos de aquí con tres ideas claras. Las personas cambian cuando se ven dentro de la historia. Jesús no solo enseñaba principios, Jesús contaba historias que conectaban con el corazón, llamaban a la acción y las vidas cambiaban. Número dos, que el problema no es la semilla o el mensaje, el problema es la condición de nuestro corazón. La palabra de Dios tiene poder, pero cada persona la recibe según el estado de su terreno, de su suelo. Y número tres, nosotros no solo estamos llamados a contar historias que transformen, sino a convertirnos en una historia. Jesús no solo fue un excelente contador de historias, su vida transformó la vida de sus discípulos y 2000 años después sigue transformando vidas. Queridos guías, nosotros no solo enseñamos a muchachos ictus cada sábado, nosotros les estamos contando una historia con nuestras vidas. Ahora sí, pasemos a la parte de la parábola. ¿Por qué Jesús enseñaba con parábolas? Vamos a hablar un poquito acerca de la parábola del sembrador, pero quiero recordarles, en Mateo 13, Jesús cuenta la parábola del sembrador y después sus discípulos le preguntan, ¿pero por qué enseñas con parábolas? Y yo creo que en este versículo se encuentra la respuesta de por qué es tan importante aprender a contar buenas historias. Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, o sea, hay algo que tiene que cambiar. Verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón. Qué curioso eso de entender con el corazón, ¿verdad? Es como lógico, pero al mismo tiempo emocional. Eso tiene un nombre. Se arrepentirían y yo los sanaría. Una definición muy bonita de las parábolas que encontré por ahí. Las parábolas son historias terrenales con un significado celestial. Jesús tomaba algo que todos entendían y lo conectaba con algo eterno. Conectaba lo visible, lo que todos podíamos imaginarnos o tocar,
con algo invisible, con algo eterno. Entonces vamos a ver de nuevo este versículo. ¿Por qué historias? Porque nuestro corazón se ha vuelto insensible. Entonces Jesús contaba historias para que sintiéramos alguna emoción. Dice que si nosotros no tuviéramos los ojos cerrados y los oídos tapados, veríamos y oiríamos. Muchas veces a través de las historias, después de que nosotros realmente sentimos una emoción, puede ser melancolía, puede ser tristeza, puede ser alegría, ya ponemos más atención y nos conectamos con el mensaje. Nuestros ojos se abren, nuestros oídos están atentos. Al oír, entonces nosotros entendemos. Lo interesante es que el versículo dice que entendemos con el corazón. Esto quiere decir que hay emoción y hay lógica al mismo tiempo. Esto es igual a convicción. Cuando sabemos con nuestro corazón que algo es verdad, es que estamos convencidos. Hablando de la palabra de Dios, el Espíritu Santo trajo convicción a nuestros corazones, a nuestra mente, cuando escuchamos una historia, leímos algo en la palabra de Dios que cambió nuestras vidas. Y por último, al haber sentido emociones que nos abrieron los ojos y los oídos y entonces nos conectamos, el Espíritu Santo trajo convicción a nuestra mente, a nuestro corazón, y entonces quisimos actuar. Nos llamó a la acción, nos llamó a hacer algo. Y cuando nosotros tomamos esa acción, Jesús nos transforma. La última parte dice, se arrepentirían y entonces viene el milagro. Y yo los sanaría. Jesús no nos da una lista de puntos, él contaba historias que hacían que las personas se encontraran dentro del mensaje. ¿Se recuerdan al inicio? Yo les dije, las historias funcionan cuando las personas se ven como parte de ese mensaje. No sé si muchas veces ustedes han leído la Biblia, han leído alguna parábola, alguna historia, y ustedes se ven a ustedes mismos y dicen, yo siento que yo soy como Jonás, soy necio, no quiero hacer lo que Dios me dice. O bueno, yo siento que yo soy como la mujer adúltera, perdón, porque estoy lleno de pecado y sí merezco ser apedreado. O a veces vamos a enfrentar algo y nos identificamos con David. Por eso es que las historias son tan importantes, especialmente en la enseñanza de los jóvenes y de los niños. Sigamos. Quiero que hagamos un pequeño estudio de caso eh, y analicemos la parábola del sembrador. Entonces, me encantaría ahorita que todos los que estamos escuchando, yo voy a proceder a leer la parábola del sembrador y que ustedes pongan atención, cierren sus ojos si pueden y escuchen la palabra de Dios y piensen en qué parte de la historia estoy yo y qué es lo que esta historia me quiere enseñar hoy. Vamos a leer. Dice, un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en el terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando el sol salió, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos, que al crecer ahogaron las plantas. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga.
Sigamos. Unos versículos más abajo, Jesús explica esta parábola. Y la verdad que yo también necesité escuchar esta explicación, si no, no la hubiera entendido. Pero ahí identifiqué varias áreas de mi propia vida y quiero que ustedes sigan poniendo atención y que Dios les hable con su palabra. Jesús explica la parábola del sembrador así. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta semilla es sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en el suelo, lleno de piedras, es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución o a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso, la semilla no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Jesús habla de un sembrador, habla de una semilla y de diferentes tipos de tierra. La semilla siempre es la misma. El sembrador, el principal sembrador, siempre es el mismo. Es Jesús, quien nos envía a nosotros a plantar a veces, a sembrar. Lo único que cambia es la tierra. La tierra es nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, que a veces son afectados por heridas, a veces por paredes que hemos levantado y a veces por prioridades con muy buenas intenciones, pero al fin no enfocados en la semilla. Repito, nuestro problema no es que Dios no hable, Él siempre está tirando semilla. Es lo que pasa dentro de nosotros cuando Él nos habla. Hablemos un poquito acerca de cada uno de estos terrenos. El camino representa un corazón endurecido. Lo interesante es que un corazón endurecido, y lo digo porque cuando yo escuché por primera vez esta parábola, yo dije, no, yo ahorita soy espinos. Y de plano él es tierra buena y él es piedras. Sin embargo, esta parábola no es para catalogar a las personas. Esta parábola representa las diferentes áreas de nuestro corazón que nosotros ya le entregamos a Dios o que estamos trabajando en ellas o que tal vez no queremos porque duele mucho. Entonces, el camino representa un corazón endurecido. El corazón endurecido no nació así. Un corazón endurecido se volvió así. Y el origen de ese endurecimiento pueden ser experiencias, decepciones, heridas, oraciones no respondidas, abandonos, fracasos repetidos. La vida los ha machucado tanto como un camino que están tan duros que cuando nosotros queremos llegar con un mensaje o cuando llegan a nosotros con un mensaje, rebota. No queremos. Yo ya no quiero hablar de este tema porque el resultado siempre es igual. No me vengas a decir este versículo de la Biblia. A mí eso no, en mí eso no aplica, porque estoy lastimado y de tanta herida he puesto una capa gruesa como que fuera un camino, como que fuera asfalto. Pero hay esperanza, hermanos. Dios puede ablandar lo que la vida endureció. Por eso Jeremías 4:3 dice, rompan la tierra no arada.
Este es el inicio de la transformación, de nuestra transformación y de la transformación de cada uno de los muchachos que llegan por primera vez a Ictus. Romper la tierra es el inicio de la transformación. Luego Jesús habla de la tierra pedregosa. Esto es un corazón superficial. Es un corazón que recibe con emoción. Levantamos las manos, nos reímos, pero no tenemos una fe profunda. Nuestra respuesta inicial es eso. Nos emocionamos, nos inspiramos y prometemos cambios. Ahora sí voy a hacer todo lo que se necesita para ser un mejor maestro. Pero la verdad es que cuando llega la prueba, cuando las cosas se ponen difíciles, lo abandonamos. Y es porque no hemos dejado que la semilla llegue hasta la profundidad. Esas piedras debajo de la superficie son heridas no procesadas. Ahora está de moda hablar de traumas. Ah, es que ese es mi trauma. Eh, algo así. Esas piedras debajo de la superficie son heridas que no hemos procesado porque duele. Y el resultado es que empezamos a procrastinar, empezamos a dejar las cosas para después. Nos emocionamos otra vez en un retiro, en un campamento, pero cuando nos vuelve a pasar lo mismo y nos llega ahí a esa herida que tal vez desde niños traemos arrastrando, decimos, no me toques ahí, me duele, me duele. Todos tenemos áreas así en nuestra vida. Y en esta parte de nuestro corazón lo que nosotros queremos son resultados rápidos. Y no tenemos paciencia para dejar que el maestro, que el jardinero, que el sembrador prepare esa tierra. Ya la ablandó, ¿verdad? Ahora empieza a meter la mano y puede que duela en nuestro corazón y a arrancar esas piedras. Pero Él lo va a llenar si nosotros dejamos que así lo haga. La emoción, hermanos, no nos transforma. Lo que nos transforma es una fe profunda. Y me gusta una analogía que leí. Las piedras no dejan que la raíz crezca. Las raíces empiezan a crecer y se empiezan a enredar, entonces se mueren las plantas. Pero cuando sacamos la tierra, las raíces empiezan a hundirse hasta que encuentran agua. ¿Y quién es la fuente de agua viva? Jesús. Escribe aquí, las raíces crecen en lo invisible, en lo profundo, en lo secreto, donde somos nosotros mismos, donde nadie nos ve. Lo superficial no importa. Las raíces no necesitan ser vistas, necesitan profundidad, porque ahí, en la profundidad, es donde encuentran agua viva. Esta me pegó. Sigamos. Entre espinos. Híjola, esta más fuerte todavía, porque creo que vivimos en un mundo ocupado, un mundo del corre, corre y del corre, corre porque tenemos que ir a servir a la iglesia, tenemos que ir a dirigir la alabanza, tenemos que ir a predicar, tenemos que orar. Estamos llenos de cosas que son buenas, pero nos distraen de llegar a la fuente de agua viva. Bueno, los espinos es uno de los terrenos más peligrosos porque es el terreno más silencioso. En lo superficial nuestra vida se ve bien. Estamos haciendo cosas buenas. Estamos dando resultados, pero estamos preocupados, estamos estresados, tenemos distracciones, tenemos prioridades desordenadas. Estas preocupaciones y ansiedades y estrés no llegan rápido, no llegan gritando, crecen en silencio y comienzan a ahogar la palabra. Hay mucha actividad, pero muy poco fruto, si es que damos fruto. Mucho movimiento, pero poca transformación. El resultado final es que lo urgente desplaza lo importante
y estamos llenos, nuestras agendas están llenas, pero no de lo correcto. Mucha actividad, pero muy poca intimidad. Nos encontramos trabajando para Dios, pero no estamos caminando paso a paso con Dios. Un principio muy importante de los espinos es que los espinos no se podan, se arrancan. Tenemos que arrancarlos. No hay lugar para distracciones. Si me están quitando el enfoque de lo principal, lo tengo que mover. Bueno, al final, la buena tierra, un corazón transformado. Pero como podemos ver aquí, la buena tierra no nació así tampoco. La buena tierra es el resultado de un proceso. Es el resultado de ablandar, de sacar piedras, de limpiar los espinos. Y podría agregar y mantenernos siempre cerca de la fuente de agua viva. La buena tierra no significa que seamos perfectos, simplemente significa que hemos dejado que Dios trabaje en nuestros corazones. Es el resultado de romper lo endurecido, quitar las piedras y arrancar los espinos. Y es un estado en construcción. Si descuidamos la mala tierra, otra vez vuelven a crecer espinos, otra vez de repente caen piedras por ahí. Entonces, en esta historia, una de las cosas que yo aprendí es que los distintos suelos no son identidades permanentes, son estados de nuestro corazón. Todos tenemos áreas endurecidas, todos somos superficiales en algunas partes de nuestras vidas, todos tenemos áreas llenas de espinos y gracias a Dios y gloria a Dios, todos también tenemos áreas donde ya estamos dando fruto. Es interesante que la palabra de Dios dice que la buena tierra produce fruto 30, 60 y 100. Y otra vez podemos caer en compararnos y decir, no, hombre, yo estoy produciendo al 100 y aquel está produciendo al 30. Pero no, Dios no nos está comparando a otros. Él produce fruto según el proceso de cada corazón. Mientras más le demos a Dios de nuestro corazón, más fruto Él va a producir en nuestro corazón, en nuestra vida. Contar historias que transforman es poderoso. Y más aún cuando son inspiradas en la palabra de Dios. Como podemos ver, Jesús no simplemente dio información. Él contaba historias que nos hacían sentir, nos hacían ver dentro de ella, nos confrontaron, nos convencieron y nos invitó a actuar. Y a los que hemos decidido actuar, nos está transformando. Hermanos, guías, líderes, pastores, quienes estén conectados, eso es storytelling. Y a eso los estamos invitando en esta conferencia. Como guías, como líderes, nosotros no solo enseñamos lecciones, nosotros ayudamos a preparar la tierra del corazón de nuestros muchachos y muchachacitos. No sembramos información, sembramos transformación. Quiero que piensen también ahora y se salgan de la perspectiva de ustedes mismos y ahora piensen en los muchachos y las muchachas que entran por las puertas de sus iglesias cada vez que abren el grupo, cada vez que llegan a escuela dominical tal vez. Muchos, muchos más de los que nosotros quisiéramos ver, tal vez, llegan con un corazón endurecido porque la vida los ha lastimado. Muchos.
Tienen piedras adentro de su corazón que solo Jesús puede sanar. Muchos están estresados porque tienen que fungir como los adultos del hogar. Tienen que cuidar a sus hermanitos menores, qué sé yo. Dios nos está dando el privilegio de trabajar en ese terreno. La mies es mucha y los obreros son pocos. Queridos guías, digámosle que sí al llamado de Dios, a que use nuestras vidas para que Él sane estos corazones. Quiero ir terminando ya contándoles una historia muy personal, porque yo de pequeño tuve una etapa de mi vida en la que era bastante peleonero con mi papá y mi corazón estaba endurecido. Y no era que mi papá fuera una mala persona, simplemente había cometido errores tal vez, simplemente había dicho algunas cosas sin querer que me habían lastimado. Y quiero contarles acerca de este señor que Dios usó para cambiar mi vida y el poder de su historia. Esa es la foto de él y mi papá. Ese es un viaje que nosotros hicimos, un viaje al que me obligó a ir. Yo no me llevaba muy bien con él. Yo sentía que siempre me estaba regañando, siempre me estaba intentando dar una lección, pero ese viaje fue distinto. Pasamos 4 días manejando por las carreteras y las montañas de Guatemala y hasta el día de hoy yo recuerdo ese viaje, porque durante esos 4 días yo escuché hablar a mi papá contar historias a las otras personas que venían con nosotros. Escuché a mi papá hablar de su niñez, escuché hablar de su juventud, de sus errores, de sus amores, de sus desamores. Lo más importante, escuché a mi papá hablar de su encuentro personal con Jesús y de cómo decidió seguirle y servir a otros. Lo impresionante es esto. Muchas de estas lecciones que yo aprendí en 4 días aún forman parte de mi carácter. Y eso nació en ese viaje, en ese carro con él. 3 cosas me recuerdo de ese viaje. Y los que me conocen saben que amo la naturaleza. Y fue ese viaje en el que yo aprendí que mi papá amaba la naturaleza y que Dios le hablaba cuando nos encontrábamos en la naturaleza. También aprendí acerca del amor por el más necesitado y el poder de una vida que refleja el Evangelio fuera de la iglesia. Pero de verdad, quiero que noten algo muy importante. La mayoría del tiempo, a esa edad, yo no escuchaba a mi papá. Muy parecido a la parábola del sembrador. Algo cambió en mí en ese viaje. Por primera vez sentí que tenía a mi papá para mí solito. Siempre estaba compitiendo con otros 4, con otros 3 hermanos. En ese viaje yo pasé tiempo con él, simplemente sentado a su lado mientras él manejaba y hablaba. Conecté con él. Poco a poco mi corazón endurecido se empezó a suavizar, como en la parábola. Dios comenzó a ablandar la tierra endurecida, comenzó a sacar piedras de dolor, porque tuvimos pláticas muy, muy profundas en las que él me pidió perdón, yo le pedí perdón, terminábamos llorando y riéndonos. Interesante, Dios quitó las distracciones de mi vida. Yo pasaba sentado frente a la computadora o pateando una pelota de fútbol todo el tiempo. Y cuando él me quería hablar,
Yo ya estaba cansado. En ese viaje me apartó, cero tecnología, cero fútbol, solo estando con él. Pero naturalmente mi corazón cambió y recibió el mensaje porque lo conocí. Pero no solo fue lo que habló, sino que su ejemplo. Cuando estaba preparando esta conferencia, entendí algo. Las historias tienen poder cuando vienen acompañadas de presencia, de acción, porque muchas veces el corazón no se abre solo porque alguien abre la boca o nos dice algo, sino cuando alguien nos hace sentir vistos. Yo creo que cada uno de nosotros podemos estar pasando por un proceso así en distintas áreas de nuestra vida. Y no solo nosotros, guías, cada uno de esos niños que Dios pone frente a nosotros cada semana también está pasando por ese proceso. Necesitan sentirse vistos, necesitan que su corazón sea ablandado, que conectemos con ellos. Más que corrección, necesitan conexión. Por eso, queridos guías, permitamos que Dios trabaje en nuestra tierra y enseñemos entendiendo que muchas veces, primero, hay que preparar el corazón de los niños. Conectemos con ellos. Porque quizá un día lo que más recuerden de nosotros, del grupo Ictus, no va a ser una lección, sino una historia, una conversación, un momento donde se sintieron amados, aceptados tal y como son y guiados y apuntados hacia la salvación, hacia Jesús. Lo que les compartí hoy, queridos guías, es solo una puerta que se está abriendo para tres áreas muy importantes que mañana vamos a estar aprendiendo. Vamos a hablar un poquito acerca de la inteligencia emocional, las historias que nos contamos a nosotros mismos, historias que a veces nos hemos dicho por tanto tiempo que han hecho piedra a nuestro corazón en algunas áreas de nuestra vida. ¿Cómo cambiamos esas historias que nosotros nos decimos a nosotros mismos? Porque si ya sabemos que las historias son tan efectivas, ¿qué historias nos estamos diciendo a nosotros? Después vamos a aprender a encontrar y a contar historias de impacto, porque las mejores historias suceden en la vida real, con nuestros niños, en nuestros grupos, en nuestros procesos. Nuestra propia vida es una historia que puede impactar a muchos. Y vamos a cerrar con una conferencia que nos va a inspirar y que nos va a retar a que dejemos que Jesús escriba nuestra historia. Porque no solo estamos llamados a contar historias de transformación, estamos llamados a convertirnos en una historia de transformación para la gloria de Dios. Tres pasos clave después de esta conferencia. De todo lo que dije, si estas tres cosas ustedes las ponen en práctica hoy, creo que Dios puede transformar sus vidas y pueden ser herramientas aún más útiles para transformar la vida de los niños ictus. Primero, hagamos espacio para escuchar a Dios. No podemos cultivar buena tierra en medio del ruido constante. Número dos, permitamos que Dios trabaje en nuestro corazón. La buena tierra no aparece por arte de magia, tiene que ser trabajada. Hay que reconocer las áreas endurecidas, hay que identificar las piedras y los espinos. Las piedras hay que entregárselas a Dios, aunque duela, porque va a doler, pero va a valer la pena. Y los espinos hay que arrancarlos de raíz. Seamos honestos con Dios, hermanos, porque Dios no transforma lo que tenemos escondido, Él transforma lo que le rendimos a Él. Y por último, les invito a vivir una historia que refleje a Jesús. No estamos llamados a contar historias bíblicas nada más.
estamos llamados a vivir una historia con un impacto eterno. Jesús no solo es el mejor storyteller, Él es el autor de la vida misma. Él es el creador del universo. Así que mientras más estemos cerca de Él, más nuestra vida va a contar una historia que hable de Él. Gracias, guías. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio de compartir un poquito de tu palabra. Quiero pedirte, mi Dios, que nos ayudes a entregarte nuestro corazón, todas las partes, Dios. Las partes más duras, las partes que parecen que tenemos bien, pero realmente hay piedras allá adentro que no podemos tocar porque duelen mucho. Esas partes en las que nosotros creemos que te lo hemos entregado a ti también, pero realmente vivimos una vida ocupada y ansiosa y nos distraen de ti. Y te damos a ti la gloria y te alabamos por la parte de nuestro corazón que ya está dando fruto. Seguí trabajando en el corazón de cada uno de los guías, en mi corazón, en el corazón de mi familia, en el corazón de cada pastor que ha abierto las puertas de su iglesia para que podamos discipular a más niños. Bendecí esta conferencia, Padre, y usala para que esa semilla se riegue por todo el mundo, Dios. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Hola amigos de Ictus, qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Carol Tan de Pinto y estoy a cargo del programa de educación y liderazgo Ictus. Y hoy terminamos esta conferencia con un tema que a mí me ha transformado el corazón y es deja que Jesús transforme tu historia. Y hemos visto a lo largo de esta conferencia cómo Jesús es el mejor contador de historias. Él se conectaba con las personas a través de contar parábolas, historias para llegar a su corazón y dejar ahí una semilla que diera mucho fruto y que también su vida fuera transformada. También aprendimos cómo tener inteligencia emocional para abordar muchos temas y hacer el trabajo que Dios nos llamó a hacer. También cómo encontrar esas historias que no solamente van a transformar nuestros corazones como guías, sino también van a poder inspirar a otros a que se sumen a hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. Pero para terminar, yo quiero decirte que la historia más importante que debe ser transformada es la tuya y la mía. Jesús puede hacerlo. Una historia tal vez llena de dudas, de vergüenza, de culpa, de heridas, puede ser un campo de oportunidades para que Jesús las transforme. Ahora la pregunta es, ¿quién está escribiendo tu historia? ¿Será que eres tú el escritor de tu historia o has dejado que las heridas del pasado, que tal vez la aflicción que estás viviendo en este tiempo, la escasez tal vez, sea el que esté escribiendo tu historia? Tal vez son tus logros, tal vez son tus heridas, el miedo, el cansancio, incluso a esa rutina que tenemos. Podría ser que hoy podamos evaluar quién está escribiendo esa historia. Pero ¿sabes qué? El objetivo de esta conferencia es que le dejemos a Jesús transformar esa historia y que sea Él el que a partir de hoy siga escribiendo y transformando lo que va a ser nuestro futuro. Y sabes, Jesús no solamente cuenta historias, Él transforma historias. Y a lo largo de la Biblia podemos ver muchas historias de hombres y mujeres que tuvieron encuentros con Dios, encuentros con Jesús y su historia fue transformada. Vemos a un Pedro que traicionó a Jesús, pero al tener un encuentro verdadero con Jesús, Jesús sana su corazón y entonces Pedro se convierte en el líder de la iglesia. Vemos a un Moisés que incluso tenía problemas para hablar, era una persona insegura, pero al tener un contacto con Dios, él se convierte en el libertador
del pueblo de Israel. Vemos a una María Magdalena, que era una mujer que no tenía una muy buena reputación, tenía un pasado roto y se convierte en la testigo de lo que Jesús hizo después de resucitar. ¿Tú deseas que Jesús cambie tu historia? Hay muchas cosas que podemos hacer para que lo haga. La buena noticia es que Él quiere hacerlo. Ahora, todos estamos escribiendo una historia sin darnos cuenta. Incluso, aunque nosotros renunciamos a escribir esa historia y dejemos que las cosas pasen en nuestra vida, esa es la historia que nosotros estamos escribiendo. Todos tenemos una narrativa interna. ¿Se recuerdan lo que aprendimos en esta conferencia de inteligencia emocional? Esta historia nos dice, no eres suficiente, te falta. Si tuviera los dones o las habilidades de otra persona, tal vez tú dices, nadie ve lo que yo hago, en nada está cambiando lo que yo hago. Pero ¿qué tal si tú le entregas todos esos pensamientos internos a Jesús y entonces tú te das cuenta que Él quiere cambiarlos para que cambie tu manera de servir, para que cambie la manera que ves a las personas que están a tu alrededor y también, y es lo más importante, que cambie la manera de cómo ves a Dios? No puedes contar historias de esperanza si no has permitido que Jesús cambie la tuya, creyendo que hay una historia de éxito que Él quiere escribir. Ahora, para que Jesús escriba esta nueva historia, necesitamos rendirnos a Él. Y eso es lo que a veces nos cuesta más. Y personalmente a mí me ha costado. Déjame decirte que pues yo tengo 21 años de casada y por 18 años con mi esposo afrontamos un problema de infertilidad. Y vinieron esas narrativas internas a mi mente y a mi corazón diciendo, no tienes una familia completa, hay algo que hiciste por lo cual no puedes tener bebés, tu esposo se va a tal vez cansar y se va a ir. Y hubo una narrativa constante dentro de mi cabeza hasta que yo le entregué todo eso a Jesús. Y Él empezó a reescribir una historia de infertilidad por una historia donde hay mucho fruto ahora en mi hogar. Tengo 2 chiquitas que el Señor las trajo a mi casa, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio a través de la adopción. Y yo te puedo decir, cuando viene ese momento de rendición de nuestra historia, de lo que nuestro pasado ha hecho en nosotros, de esa narrativa que nos hemos hecho constantemente. Y te quiero decir, hay alguien que te lo va a recordar constantemente. Te falta esto, no tienes los recursos necesarios, no tienes los dones necesarios. Hay alguien que va a estar constantemente repitiéndotelo y recordando que te hace falta algo. Pero cuando tú te rindes a Jesús, Él empieza a recordarte quién eres en Él y que a pesar que tú creas que te hace falta algo, en Él podemos estar completos. Así que no es solamente creer en Jesús, sino también ceder y rendirle esa historia, esa narrativa que tú tienes. Ahora la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué parte de tu historia no le has rendido a Jesús? ¿Qué parte de tu historia aún controlas? Y sabes, esa es una tentación muy grande para todos nosotros. Yo quería tener el control de este problema que yo tenía. Yo quería que tal vez nadie se diera cuenta cuánto yo estaba sufriendo o cuánto nuestro matrimonio estaba sufriendo. Pero fue hasta que yo me rendí y le cedí esa parte de mi historia a Jesús que las cosas empezaron a cambiar. Y ¿sabes? No cambiaron porque vinieron mis hijas ahora y entonces ahora yo sí puedo ser feliz y ahora que tengo hijos, entonces yo sí puedo cumplir con el propósito. No. Jesús tuvo que hacer algo primero en mi corazón, pero eso inició con rendirle el control de mi historia, porque Él puede reinterpretar mi pasado. ¿Sabes? Él no puede borrar mi pasado. Jesús no puede borrar mis 18 años de infertilidad, pero Él sí puede reinterpretar mi historia y puede hacer que esa historia no solamente venga a ser gozo y puede hacer paz a mi casa, sino también puede ser de inspiración y de esperanza para otras personas que están esperando por la respuesta de una petición. Y ahora el dolor tiene un propósito. Ahora el tiempo de espera tiene una nueva connotación en mi vida. Fue un tiempo de espera en el que aprendí, en el que crecí y sobre todo pude tener una relación más íntima con Jesús. Fue Él quien fue mi gozo, fue Él quien fue mi esperanza y fue Él quien me ayudó a reinterpretar estos años de espera. Pero necesitamos, para que esto suceda, caminar en obediencia hoy. Jesús escribe en tiempo real. Jesús está escribiendo hoy, pero también Él puede reinterpretar tu pasado para que tu futuro sea un futuro lleno de esperanza.
Y sabes, a veces no necesitamos entender toda la historia, no necesitamos saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Lo único que necesitamos saber es que Jesús está hoy escribiendo nuestra historia y que en Él podemos tener esperanza para el futuro, aunque nuestro pasado haya sido un pasado de dolor, de desesperanza. ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida hoy? ¿Cómo puede ser esto algo práctico? Y sabes, necesitamos entenderlo pronto, porque cuando nosotros rendimos el control de la narrativa de nuestra historia a Jesús, entonces podemos irrumpir en las historias de alguien más y traer esperanza. Podemos hacer esa interrupción en la historia de alguien más y decirle, no tienes por qué vivir de acuerdo a lo que te pasó antes. Puedes tener esperanza en Jesús, que Él puede perdonarte, que Él puede ayudarte, que Él puede sanarte, que Él puede liberarte para que tu futuro sea un futuro lleno de esperanza, un futuro lleno de paz. Y entonces, si nosotros entendemos esto, podemos decir que cada niño que se topa con nosotros, cada niño que tiene ese encuentro con nosotros puede tener un encuentro con Jesús a través de escuchar cómo Jesús ha cambiado nuestra historia. Para cerrar esta conferencia, quiero preguntarte, ¿qué historia estás creyendo hoy? ¿Le estás creyendo a esa voz de tu enemigo que quiere robar, matar y destruirte? ¿Le vas a creer a él? Incluso vas a tener conversaciones con él acerca de tu pasado, que él te diga por qué pasaron esas cosas y tal vez te va a hacer creer algo que tú no eres. ¿O vas a entregarle tu historia a Jesús para creer lo que Él dice? ¿Qué historia estás creyendo hoy? ¿Qué parte de tu historia no le has entregado todavía a Jesús? Porque sé que todos nosotros le hemos entregado nuestra vida a Jesús, pero suele pasar, como a mí me pasó, que hay partes en mi corazón que todavía yo tengo el control, porque quiero que las cosas se hagan de tal manera, a tal tiempo, y creo yo que al tener ese control las cosas van a salir mejor. Pero cuando yo le entrego eso a Jesús, puedo ver que Él tiene caminos mejores, planes mejores para mí. Entonces, ¿qué parte de tu historia, qué parte de tu corazón, qué parte de tu vida aún no le has entregado a Jesús? ¿Qué parte de tu vida aún tú sigues teniendo el control? ¿En qué parte de tu vida aún no has experimentado la transformación que solo Jesús puede traer? Ahora, ¿qué capítulo de tu vida necesita ser reescrito? ¿Qué herida hay en tu corazón que esté todavía tomando el lapicero y escribiendo una historia errónea? Una historia que te va a traer dolor, desesperanza y que no te va a permitir disfrutar del futuro. Hoy puede ser el inicio de una nueva historia para ti. Hoy puede marcar un antes y un después. Cuando tú le entregues eso que te ha dolido tanto, que ha estado marcando tu vida hasta hoy, y que tú lo rindas a Él. Ahí es donde empieza la transformación. Hoy puede ser el parteaguas de tu vida para que la historia que se ha venido escribiendo acerca de tu vida pueda ser transformada. Y así como todos los hombres de la Biblia que tuvieron un encuentro con Jesús, tuvieron un encuentro con Dios y su historia fue transformada, hoy tu historia puede ser una de ellas. Quiero invitarte a que podamos orar y cerrar esta conferencia entregándole el control de nuestra vida a Jesús. Sabes, Él no puede venir a tomar el timón y el control de nuestra vida si nosotros no se lo cedemos. Y para que haya transformación debe haber rendición. Ahora, dejar que Jesús escriba nuestra historia implica rendición. Y para esto quiero darte 3 acciones prácticas que podemos hacer para que Él reescriba nuestra historia. Y la primera es entregar el control. Y yo creo que esta es una de las cosas más difíciles que nos toca hacer. Más a las mujeres, que nos gustan las cosas como decimos, a la hora que decimos. Y creemos que cuando estas cosas pasan así, todo va a estar bien. Y muchas veces sucede que no pasan así. Porque nosotros no podemos tener una visión del futuro. No somos Dios, gracias a Dios, no somos Dios. No somos omnipotentes, no somos omniscientes, no somos omnipresentes. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a afanarnos. Pero el creer en Jesús, que Él puede reescribir nuestra historia, es cederle a Él la narrativa de nuestra historia. Él no va a borrar lo que pasó, pero sí puede traer redención a nuestras heridas, a lo que nosotros vivimos en el pasado. La otra acción es reinterpretar el pasado. El dolor ahora tiene un propósito en las manos de Jesús. Cuando nosotros no le rendimos el dolor, cuando nosotros no rendimos nuestro pasado, puede hacer que constantemente escuchemos la voz
del enemigo, trayendo culpa, vergüenza, trayendo dolor, incluso hasta tristeza profunda. Pero cuando nosotros le entregamos nuestro pasado a Jesús, Él puede reinterpretar nuestro pasado. Y como te dije, Él no va a borrar nuestro pasado, pero sí va a hacer que todo esto que sucedió, lo bueno y lo malo, sea usado para su gloria. Y la tercera acción es caminar en obediencia hoy. Caminar en obediencia significa que ya no vamos a tomar nosotros nuestras decisiones basados en nuestra propia prudencia. Es que ahora vamos a preguntarle a Jesús, ¿cuál es el próximo paso de mi historia? ¿Qué quieres escribir tú en mi historia para que mi futuro sea un futuro lleno de esperanza? Como te digo, nuestra visión del futuro es limitada, pero Jesús ya está ahí y Él sabe qué es lo que necesitamos hacer para llegar a ese futuro que Él quiere que nosotros disfrutemos. Así que qué mejor si le preguntamos a Él y con la guianza del Espíritu Santo podemos dar pasos seguros hacia nuestro futuro. Pero eso requiere obediencia. Obediencia para soltar el pasado y dejar que Jesús use eso que nos sucedió para su gloria. Pero también cada paso que damos, nosotros podamos preguntarle a Él, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué toca? ¿Y ahora para dónde camino? No necesitamos entender para obedecer. Y sabes, tengo dos chiquitas de 7 y 4 años y a veces la más chiquita me pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué me dices que me lave los dientes? ¿Por qué me dices que tengo que comer y no estarme levantando cuando como? Y tal vez ella no me va a entender del todo cuando yo le doy una explicación, pero ella no necesita entender todo para obedecer, porque las instrucciones que yo le estoy dando es para su bien, para que cosas buenas pasen en su vida. Y eso es lo que pasa con Jesús. Cuando confiamos en Él, entonces vamos a dar pasos seguros en obediencia. ¿Sabes? La obediencia tardía no es obediencia. Cuando nosotros estamos de entender todo para entonces obedecer, tampoco es obediencia. Y obedecer a regañadientes o con un corazón triste, tampoco es obediencia. Obedecer es que con gozo vamos a seguir las instrucciones que Jesús nos da y entonces vamos a ver ese fruto apacible en nuestra vida. ¿Qué te parece si oramos? Señor Jesús, gracias porque nos has expuesto a este contenido, nos has expuesto a tus parábolas, a cómo tú hablabas, a cómo te conectabas con la gente, no para beneficio tuyo, sino para transformar el corazón de las personas. Gracias porque tú obras de maneras que a veces no entendemos, pero no necesitamos entender para obedecer, no necesitamos entender para rendirnos. Lo que necesitamos es tener fe y confianza en que tus planes, tus pensamientos son buenos para nosotros. Gracias porque tú no haces cosas buenas en nosotros. Tú eres bueno. Así que todo lo que hagas en nuestra vida va a ser bueno. Todos los pensamientos que tú tengas para nosotros van a ser buenos porque tú eres bueno. Así que hoy con esa confianza cedemos el control de nuestra vida. Cedemos ese lapicero para escribir nuestra historia y te pedimos que seas tú el que escriba el próximo capítulo porque queremos disfrutar de tu paz, queremos disfrutar de tu amor y queremos disfrutar de tus abrazos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Qué privilegio poder estar con todos. Admiro su trabajo y la verdad es que no conozco a profundidad el trabajo que cada uno hace en sus países, pero estoy segura que Dios sí los ve y ve lo que mucha gente puede ver y recibir como el trabajo y también Él ve lo que muchos no ven que ustedes hacen por amor a Él en primer lugar y por darle a Él la gloria. Así que la verdad es un privilegio y este tema creo que todos necesitamos ponerle mucha atención porque en el día a día se nos olvida que es Jesús el mejor escritor de historias y cuando nuestra historia está como tambaleando y viniéndose abajo, podemos rendirnos a Él nuevamente, diariamente, a cada momento y dejar que Él escriba nuestra historia. Y la primera pregunta que pues quería yo que cada uno de nosotros tuviera la oportunidad de contestar es porque a veces en este corre-corre empezamos a vivir de acuerdo a la situación que nos está pasando. Y entonces empezamos nosotros a contarnos historias, a hacernos como ese drama, ¿verdad? Y ya incluso le ponemos un final y de plano que esto nos va a pasar, de plano que no voy a lograr hacer aquello, eh, porque contamos estas historias erróneamente. Entonces, la pregunta número uno que yo quiero darles unos 2 minutos para escribir es, ¿qué historias
tú te has estado contando a ti mismo sobre ti mismo? ¿Y cómo crees que Jesús podría irrumpir en esa historia y parar y decir, ok, déjame reescribirla, ¿verdad? Con el poder que solo Él tiene. Porque ese es como lo medular que hoy necesitamos recordar, que Él sí tiene el poder para reescribir. Y no solamente se trata de reescribir y decir que Jesús diga qué es lo que va a pasar en nuestra vida, sino que tenemos a un Dios, tenemos a Jesús como nuestro hermano mayor, que tiene el poder para hacer que muchas cosas cambien, no solamente en nosotros, sino también en nuestro entorno. Entonces, quiero darte 2 minutos para que escribas ahí qué historia te has estado contando últimamente sobre ti mismo y cómo crees que Jesús la vería o la podría reescribir. Recordando que Él tiene el poder de hacerlo todo. Así que no lo limites a Él, sino simplemente escribe ahí lo que tú crees de que Él podría hacer y cómo Él podría reescribir tu historia. No sé si les pasa, pero cuando alguien más cuenta lo que a nosotros nos está pasando, decimos, ay, no soy, a mí me pasa, y no, yo digo, no soy la única loca que está pensando esto o que mi cabeza está dando vueltas en esto. Habemos varios, ¿verdad? Habemos varios que estamos en este mismo pensamiento. Ok, segunda pregunta. ¿Qué área específica de nuestra vida, en el trabajo, en el ministerio, en nuestra vida familiar, nos cuesta soltar el control? Yo creo que esto es como, ay, danos una cucharadita de vinagre, ¿no es así? El soltar el control y decir, bueno, voy a dejar no que otras personas, no que la situación tome el control de mi vida, sino le voy a soltar el control a Jesús, le voy a soltar el control, aquel que es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Y saben, ayer hablaba con un grupo de mujeres y le decía, lo lindo es que Dios quiere relacionarse con nosotros y que conozcamos su corazón y su carácter. Y no hay nada mejor que entregar el control de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, incluso de nuestro cuerpo, a alguien que le tenemos confianza, porque conocemos su carácter. Y Dios se quiere relacionar con nosotros para que nosotros le conozcamos en realidad cómo es Él, cómo es su carácter, que Él es siempre bueno, es fiel, es amoroso. Y entonces con libertad y en descanso podemos entregarle el control y decirle, Jesús, por favor, cambia esta área específica de mi vida, en la crianza de mis hijos, en mi matrimonio, en el trabajo, en la forma que me relaciono con los demás. Tal vez estás teniendo mucho choque con tus compañeros de trabajo o con tu familia y hoy tú le puedes decir, hoy, Señor, te quiero soltar el control de esto porque conozco tu carácter y sé que vas a obrar a mi favor, vas a obrar con tus planes y tus pensamientos de bien en mi vida. Entonces, quiero pedirte que tú escribas ahí. Tal vez te va a costar hoy reconocer qué área específica de tu vida tú necesitas soltar el control, pero que te cuesta, ¿verdad? Y entonces lo vas a escribir ahí. Miren, algo interesante de estos ejercicios de facilitación es que al escribir creo que podemos poner en palabras o podemos ordenar aquello que en nuestra mente está un poquito desordenado. Sabemos que necesitamos soltar el control y dárselo a Jesús, pero a veces el reconocer es un paso que nosotros debemos de dar y es un paso, en primer lugar, de valentía, de reconocer y segundo, de fe, de creer que Dios sí puede hacer los cambios que nosotros no tenemos. Y probablemente algunos hoy escribieron que área específica de nuestra vida y escribieron sobre alguien más, sobre el esposo, la esposa, los hijos, y saben, no podemos controlar a las otras personas, pero lo que sí podemos controlar es nuestro corazón, nuestras emociones y nuestros sentimientos, podemos controlar nuestros pensamientos y sobre eso, sí nosotros podemos rendírselo a Jesús. Y yo quiero animarte a que tal vez tú evalúes si muchos de tus problemas de hoy, mucha de esa narrativa interna que estás teniendo que es autodestructiva, la estás teniendo así porque quieres tener el control de las otras personas y crees erróneamente que si las otras personas cambian o la situación económica cambia, si la situación con tu cónyuge cambia, entonces tu historia va a poder ser reescrita. Y no es así, no tenemos control sobre las otras personas, no tenemos control sobre muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, pero sí tenemos control sobre nosotros y entonces ahí es donde Jesús nos pide rendirnos. Y la última pregunta es, ¿el impacto
que el dejar que Jesús reescriba nuestra historia tiene en los demás. Y para todos nosotros que trabajamos con gente, que ayudamos a gente, que lideramos a gente, que estamos en este contacto diario, semanal, con gente que necesita ser guiada hacia Jesús, no hacia una religión o no a un éxito temporal. Ellos de verdad, tal vez algunos no lo saben, pero lo que necesitan es que los lideremos hacia Jesús. Y en esto yo quiero invitarte a que pienses en algún niño o en algún joven que has estado teniendo relación con él, está llegando a las reuniones y tú que hoy piensas qué historias parece estar definidas en su vida. ¿Cuáles son aquellos patrones familiares, aquellos patrones de pensamiento que este niño o este joven está teniendo y cómo podría ser parte esto de lo que Jesús quiere reescribir en esa historia? Y yo sé que a veces tenemos como las respuestas de lo que las otras personas deberían de hacer, pero ¿qué tal si le preguntamos a Jesús, en esta historia, Jesús, cómo quisieras tú irrumpir en la vida de este niño, de este joven? Porque al rato lo estamos guiando hacia algo que nosotros creemos basado en nuestra propia prudencia. Pero ¿qué tal si hoy le preguntamos a Jesús, Jesús, ¿cómo quieres tú irrumpir en la vida de este niño? ¿Y cómo quieres usarme a mí para que em, ese entrar de Jesús en la historia de este niño pueda ser transformador? Y yo sé que conoces a niños y jóvenes que necesitan un cambio en cómo su historia está siendo reescrita urgente. Así que quiero invitarte a que pienses en un niño, un joven al que tú sirves y que tú escribas qué historia parece estar definida en la vida de este niño, este joven, y cómo podría ser parte de lo que Jesús quiere reescribir en esa historia. Quisiera orar y he visto muchos comentarios acá y la verdad es que lo más difícil es soltar el control de lo que quisiéramos que pasara en el futuro, el control de nuestros sueños más anhelados, de dejarle a Dios que transforme incluso la manera que vemos nuestro futuro. Pero yo creo que muchas veces esa transformación empieza cuando nosotros nos rendimos y cuando decidimos obedecer. ¿Sabes? No pasa nada si solamente deseamos lo mejor para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestro ministerio, para una organización. A veces no es suficiente solamente desearlo con todo el corazón. Necesitamos tomar pasos de acción. Y el primer paso de acción que necesitamos tomar para que Jesús tome el control es rendirnos completamente, rendir nuestros sueños y decirle, tú puedes más, tú puedes llegar más lejos, tú puedes estar en donde yo no puedo estar. Tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Tú eres suficiente. Y cuando nos rendimos y empezamos a dar pasos de obediencia, es donde entramos en un descanso, que ese no es un descanso de ya no voy a hacer nada y no voy a hacer lo que a mí me toca hacer, pero lo vamos a hacer desde el descanso y la paz en el carácter de Dios. ¿Qué les parece si oramos? Déjenme orar por ustedes y después les prometo que les contesto todas las preguntas, pero siento muy fuerte orar por personas que han venido cargando por mucho tiempo con esas narrativas que le dicen, es que tienes que hacer más, es que tienes que tomar el control, es que tienes que, tú pon ahí lo que tal vez el enemigo te ha dicho, que tú no eres suficiente o que tus hijos no van a poder llegar o que tus hijos se van a perder. No sé, yo sé, tal vez a algunos el enemigo les ha dicho, estás haciendo tanto por estos chiquitos y estos jóvenes y tus hijos, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Y hoy quiero invitarte a que le dejes esa carga a Dios. Él quiere y puede llevarla. Y Él quiere darte el descanso que tu alma, que tu mente y tu corazón necesitan. Dios, gracias por estar en este lugar y por estar en la casa, en la oficina de cada uno de los que están hoy conectados. Sé que hay grupos conectados recibiendo, Señor, no lo que yo tengo que decir, recibiendo lo que tú tienes para nosotros, esas palabras de amor, de libertad, de salvación, de redención. Y hoy en el nombre de Jesús quiero orar por mis amigos. Señor, hoy dejamos a los pies de la cruz esta carga tan pesada de quererlo hacer todo en nuestras fuerzas. Hoy dejamos a los pies de tu cruz esta carga de que el futuro, Señor, sea el futuro que nosotros queremos para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestros hijos, para el ministerio. Hoy lo dejamos a los pies de tu cruz. Tú mismo dijiste, Jesús, que podíamos ir a ti todos los que estuviéramos cansados, trabajados,
porque tú nos ibas a hacer descansar. Y hoy venimos a ti para que tú hagas ese intercambio divino. Solo tú lo puedes hacer entre nuestra carga, entre nuestros temores más profundos, entre nuestra angustia, nuestra ansiedad. Señor, tú haces ese intercambio y nos das de tu paz, nos das de tu amor, nos das esperanza, nos das, Señor, incluso la visión de que tú estás ahí esperándonos en el futuro y que nuestro futuro en tus manos, Señor, es un futuro lleno de gozo, lleno de paz, lleno de esperanza, Señor. Así que yo oro por mis amigos, Señor, y si alguno hoy está cansado, si hoy alguien está afligido, está ansioso, Padre, ven con tu Espíritu Santo a quitar esa carga y a dar, Señor, de tu esperanza, de tu paz, de tu gozo. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén.